Bienvenidos, soy Kim Muñoz y esto es Reflexiones al Volante. El episodio de hoy lleva por título Maestros y profetas deben ser poetas. La reflexión de hoy viene a raíz de que ayer tuve la suerte de poder acudir a la presentación en la sede de Cristianismo y Justicia por parte de la editorial Herder del último libro de mi maestro y amigo Javier Meloni, Perspectivas del Absoluto. El libro es una joya, es una maravilla, y solo por eso ya valía la pena asistir. Pero es que además, en la presentación, colaboraban otros dos grandes del diálogo interreligioso, Jaume Flaquer y Jalil Bárcena. A Jaume también me une una relación de amistad, y aparte es jesuita, es sacerdote y es con quien habitualmente vamos los domingos a misa en Caspe. Pero con Jalil Bárcena no me une una relación de amistad, aunque seamos amigos en Facebook, pero sí una deuda de gratitud, porque su libro Perlas Sufíes, Perlas del Sufismo, es una joya, es uno de esos libros que ha inspirado muchísimas de las meditaciones del día que están reflejadas en el blog. Es una referencia obligada para cualquier persona, sea de la tradición que sea, que quiera profundizar en la espiritualidad y quiera penetrar en los entresijos de su propia tradición y en los entresijos de su propia alma. Por tanto, ayer el panorama era realmente interesante. Por poco que se pudiera, había que asistir. ¿De qué va el libro de Javier Meloni? Perspectivas del Absoluto hace un estudio fenomenológico de 7 tradiciones religiosas y lo hace siguiendo una estructura mandálica, una estructura que Javier sintetiza a menudo con la forma de una rueda de carro. Os situáis una rueda de carro redonda, el centro con el eje y luego unos ejes de madera que van uniendo y van reforzando todo el círculo. El planteamiento de fondo de Javier es que todas las tradiciones religiosas son manifestaciones de un centro que se expande. Y cuanto más se expande, cuanto más nos alejamos del centro, cuando más nos vamos a lo concreto, a lo físico, a lo aparente, a lo formal, pues más alejada está una tradición que se simboliza por el eje, ¿vale? Por el camino hacia el centro. Cada camino pues conecta con el centro de una manera distinta, pero cada camino está separado del otro por un espacio. Y cuanto más te alejas del centro, más separado está. Es una imagen que es potente, es una imagen que al menos a mí me ayuda mucho. Y es una imagen que se va reflejando no solo en lo que es el final del libro, la parte de síntesis del libro, sino que ya en su propia estructura uno la ve reflejada, porque empieza por fuera, empieza analizando las distintas fenomenologías de las religiones, para poco a poco irse acercando hacia la mística y hacia la fecundidad mutua, el encuentro y, me atrevería a decir, que lo transreligioso. ¿Qué tiene que ver esto con el título de este videoblog? Tiene que ver mucho, porque Javier podría haber hecho un libro como tantos de fenomenología de la religión en la que analizara, desmenuzara, interpretara cada una de las tradiciones religiosas. Y eso hablaría a nuestro intelecto, a nuestra cabeza. Pues mira, esto es lo que dice uno, esto es lo que dice el otro, y podríamos pensar racionalmente, pues estoy más de acuerdo con este, estoy más de acuerdo con el otro, me siento más identificado con uno o con el otro. Pero como decía ayer Jalil Bárcena, dice, es que hay una primera diferencia que es entre el sabio y el maestro. El sabio es el que tiene un tesoro de conocimiento. El maestro es ese sabio que tiene un tesoro de conocimiento
y siente la necesidad de compartirlo, de transmitirlo. Y esa transmisión del maestro puede ser meramente didáctica, meramente especulativa, fría, o puede ser la de un profeta, que es el que te hace ver la realidad tal cual es, te hace verte a ti mismo tal cual es, tal cual eres, y te anima a transformarte y a transformar la realidad, a moverte. Y ese movimiento solo se logra a través de la conjunción del intelecto, de la cabeza, con el corazón, con la emoción. La propia etimología del término emoción, emovere, es el que te mueve. El profeta, porque te quiere mover, el maestro, porque te quiere transformar, necesitan transmitir ese tesoro de sabiduría mediante un lenguaje poético que hable a la mente y al corazón al mismo tiempo. Ayer, las personas que habían sentadas en la mesa de la presentación del libro eran maestros y eran profetas. La utilización de los símbolos, la utilización de la música, como hizo Jalil para terminar el encuentro, o la utilización de perlas de sabiduría, esas frases que condensan un saber que va mucho más allá de las palabras, es propio de una finura espiritual que no está reñida con la sencillez ni con la profundidad. No me diréis que no es más sencilla la imagen de la rueda, con el centro, con la periferia, con los ejes de madera, que un profundo tratado sobre pluralismo religioso, diálogo interreligioso o transreligiosidad. Todos podemos situarnos mentalmente en la rueda y podemos pensar que si en el centro situamos a eso que llamamos Dios y entendemos que cada eje es un camino que hay que recorrer, que nos une con ese centro, nos es fácil ver que hay distintos caminos y que cada camino tiene algo común, que es que conecta con el centro, pero tiene una distinta posición, una distinta perspectiva del centro. Desde donde tú estás, ves una parte del centro, pero no la ves toda, hay una parte que te queda cubierta. Y eso nos habla de la importancia de la pluralidad, porque es práctica, cada sensibilidad, dependiendo de dónde te encuentres tú personalmente, de dónde se encuentre tu desarrollo espiritual, tu sensibilidad espiritual, pues necesitarás recorrer un camino u otro, porque es donde te encuentras, desde donde estás, desde donde tiendes hacia el centro. Pero te habla también de que cuando mires a los lados y veas a personas que transitan por caminos distintos, no tienes por qué pensar que están equivocados. Simplemente recorren otro camino hacia el mismo lugar y tienen otra perspectiva. Por eso no se puede decir, no, es que todos los caminos son iguales. No, no, todos los caminos llevan al mismo sitio, pero todos los caminos son distintos. Como cada persona es distinta, todos somos seres humanos, pero nada que ver en las particularidades entre tú y yo. Yo tengo mi historia, tengo mis capacidades, tengo mis defectos, tengo mis virtudes, y esas configuran mi forma de vivir. Tenemos una imagen de humanidad, tenemos un centro al que tendemos. Tenemos, en el caso de los cristianos, un Dios hecho hombre o un hombre que se puede hacer Dios. Pero tiene que convivir lo uno con lo múltiple. Y hay una idea que no salió ayer en la presentación del libro, pero que me ha surgido esta madrugada mientras meditaba con los apuntes que tomé, que es que generalmente la idea de la rueda, de los ejes y del centro nos hace pensar en las distintas tradiciones espirituales o religiosas y decimos, no, es que cada eje es un camino, pues uno es el budismo, otro es el hinduismo, otro es la fe Bahá'í, otros son las tradiciones aborígenes, otro es el cristianismo, otro es el judaísmo, otro es el islam.
Pero, ¿y qué pasa con los espacios entre ejes? Porque al final, esos espacios que hay entre ejes, que sería la gente que está entre tradiciones, sin tradiciones, aquello que se llaman espirituales sin religión, gente que atisba el centro, gente que mira a los lados y ve a los practicantes de distintas tradiciones espirituales y piensan, ¡jo, qué bueno! Parece que avanzan hacia una mejora humana, hacia un desarrollo espiritual, hacia un desarrollo de conciencia, y en cambio yo no acabo de encajar con esas fes. Pero sin embargo, aunque estén fuera de los radios, siguen teniendo un espacio hacia el centro, y lo que es más importante, hay algunos que atisban que tanto el centro como la circunferencia no son más que lo mismo. Que la circunferencia, con todos los ejes, no es más que una expansión del centro, de ese Dios que se manifiesta. En ese sentido, se puede decir que todo es divino porque todo se sustenta en Dios, todo nos habla de Dios. Como decía San Pablo, en Él somos, respiramos, vivimos. También quienes no están en ninguno de los ejes. Es una imagen inspiradora. Para mí, al menos, me resulta muy estimulante. Lo ha resultado siempre. Pero al ir leyendo el libro de Javier, ha recuperado esa fuerza simbólica, iniciática, metanoica. Porque, como siempre, Javier une el rigor intelectual, la formación académica, con la poesía, con el lenguaje del corazón, con la intuición, con ese tercer ojo que nos conecta con lo invisible, con el simbolismo, y lo que es importantísimo en su caso, sabemos que su bibliografía, sus libros, nos hablan de su biografía, de lo que vive, como también nos recordó ayer el bueno de Jalil Bárcena. Para terminar, quisiera mencionar un apunte que hizo Jaume Flaquer sobre las particularidades de cada eje, de cada radio que conecta con el centro. Es decir, insisto, hay una unidad en la diversidad. Jaume es jesuita, sacerdote católico, y él insistía desde la teología, especialmente la propia de Cristianismo y Justicia, que lo característico del cristianismo es que encuentra a Dios no en el éxito, en los logros, en la paz, en la felicidad, sino en la cruz, en el que sufre, en lo infrahumano. Es algo para reflexionar y que Javier reconoció y matizó al final de su intervención. Es decir, es así y debe ser así. El que los cristianos encontremos a Dios en el que sufre, en la cruz, en el perdedor, no supone que un budista no pueda encontrar a Dios en la bodichita o a través de unas meditaciones mediante visualizaciones y mantras, mediante el vaciamiento, porque al final, y ahí creo que es una de las claves que dio Javier y que compartieron tanto Jaume como Jalil, es que lo esencial para poder llegar al centro es descentrarse de uno mismo, quitar el ego
del centro de nuestra vida. En el momento en el que conseguimos, por una vía o por otra, descentrarnos, renunciar al egoísmo y poner nuestra vida al servicio de lo otro, y lo pongo con mayúscula, del otro, del absoluto, de Dios, del que sufre, del prójimo, ahí posibilitamos el que el centro se encarne en nuestra vida y tengamos una experiencia auténtica de Dios, no desde la distancia, sino desde la propia vivencia. No es un tema para poder explicar. De hecho, estas reflexiones al volante, y lo pensaba el otro día cuando escuchaba a José Olives en la última sesión que hubo del Círculo de Humanidades, decía que claro, que según qué reflexiones no son clases, no son de nivel académico para que tú tomes apuntes y las sigas y anotes lo que dijo exactamente uno. No, son llamadas de atención. Lo ideal en estas reflexiones o según qué presentaciones de libros como la de ayer, no es que anotes que fulanito dijo tal cosa en tal momento, o que históricamente la tendencia era esta o era la otra. Lo importante es que dejes resonar las palabras y anotes lo que a ti te surge de dentro al escuchar esas palabras. Me encantaría que estas reflexiones al volante, como siempre improvisadas, como siempre con todos los problemas de sonido, de imagen que acompañan pues a la circunstancia, me encantaría que fueran también una llamada de atención para que cada uno encontrara esa chispa que enciende su fuego interior en aquello que en ese momento concreto más le pueda aportar. Es por eso que unos días hablamos de espiritualidad, otros hablamos de humanismo, otros simplemente de algo que ha sucedido y que me ha conmovido. Confío en que os siga sirviendo y que si es así, lo sigáis viendo, lo sigáis leyendo, lo sigáis compartiendo y sigáis comentando a través de redes sociales. Os agradezco muchísimo que en los últimos episodios habéis comentado muchísimo, incluso hay quien por pudor no ha querido comentar directamente en Facebook, no ha querido comentar en el blog, pero lo ha hecho a través de correo electrónico. Os lo agradezco muchísimo y a medida que vaya teniendo tiempo os iré contestando a todos. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí y os espero en el próximo episodio de Reflexiones al Volante o, para los más impacientes, en kimmuñoz.com. Un fuerte abrazo.